La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. 1034 Ya son presos 1034 los políticos en lo que prisioneros va políticos de verificados mes, por Prisoners Defenders junto en con el mes Cuba. pasado, De y lo que va ellos, pues aún ya son ustedes saben, 34 los aquí niños, de de los Cuba, cuales nada o te menos que exilias 16, o según el mueres régimen, allí por en las sedición, cárceles cubanas. niños Esto, o señoras y señores, 122 mujeres. promete porque la Son ya situación en Cuba 188 cada día pues manifestantes se torna procesados más por sedición, ingobernable. El hambre sin pues se vínculos arrecia, entre las ellos, carencias se por todo el arrecian, la territorio y delincuencia con ninguna arrecia intención más que expresar y su deseo sobre de todo libertad. el aguante del Sonaría pueblo cubano imposible si no fuera comienza por el a tomar sufrimiento tan freno. Ya la terrible de gente cada no una tiene de esas miedo familias de que decir viven lo que sin le sucede, vivir ya la gente no mientras tiene el mundo miedo ni mira hacia siquiera otro lado. de enfrentar a la dictadura, de 24 decir las nuevos cosas claras, acusados por o en las motivos de redes o en las conciencia calles, porque a han ver, entrado en prisión de las este redes mes, traemos mucho, pero mientras allí mismo, en las detectamos calles que cubanas, no pocas de las allí bajas mismo, en en las la calles lista de cubanas, ya el prisioneros pueblo está se dando deben a procesados que han la escapado del cara, ya el pueblo país. está dando el El berro. Que pueblo no de haya Cuba manifestaciones escapa por masivas es cientos de otra cosa, miles de la pero cada miseria, día el se maltrato y la entiende, cada día se represión, grita, bajo cada un día el pueblo pánico que cubano solo pues se puede se entender siendo testigo ¿cómo se de dice? No este se tipo de consuela, pero por barbaries lo menos se represivas desahoga que se viven diciendo lo que cada siente en las día en colas, Cuba. diciendo lo que siente Pero en no los solo centros el de régimen trabajo, de Cuba diciendo tortura lo que así a siente su por las pueblo para noches en mantenerse sus en el casas poder, y mientras diciéndolo muchas en la democracias puerta de sus callan. casas también. Lo Además, único que va los cubanos faltando ven es como que su esta madurez presidente pues, visita a que llegue Vladimir al Putin estado y le que felicita llegue al por las estado en el cual anexiones de las todos provincias estos del Donbass. seres Y humanos, se todos estos preguntan con hermanos auténtica que están presos en desesperación la calle qué puedan ya tiene que hacer el comenzar a régimen de soñar Cuba con su pronta para que los liberación. Y demócratas esto también entiendan la dependerá, señoras y naturaleza señores, y el que peligro todos de este. estos que están Alcen hoy la voz por presos todo el mundo dependerá y de usted. condenen Toda esta esta represión gente, aunque salvaje usted no que lo no da piense, ni aunque usted no se lo haya oportunidad a pedido, poder toda esta gente escuchar están al pueblo de languideciendo, Cuba. están La cifra de presos yaciendo, están políticos nuevos en muriendo en Cuba las no para de celdas de la aumentar. tiranía Ya para son salvarle a usted la 1034 vida, los para prisioneros abrirle a políticos usted verificados las por Prisoners entendederas, para Defenders que en usted Cuba. sepa De de ellos, lo malo aún que son se ha hecho 34 con los usted. Se ha niños, hecho con de los todos, cuales nada menos que pero de 16, toda esa según el evidencia me régimen, duele por mucho menos sedición, a quien niños descubre que o aquí 122 aún mujeres. no ha descubierto. Son ya Porque quien no ha descubierto 188 corre el manifestantes riesgo de procesados cuando por se sedición, entere sin de vínculos vivir la entre decepción, ellos, por pero todo el todavía está viviendo la territorio pena, y todavía está con viviendo ninguna la intención situación, más que todavía está expresar su viviendo la deseo de falta de libertad. dignidad, y todavía Sonaría está viviendo las imposible mismas si carencias no de fuera por todo el el mundo sufrimiento y tan terrible de cada cagándose en una de quien esas usted sabe, familias pero sin que resolver viven nada. sin vivir mientras el mundo mira hacia otro lado. 1034 presos políticos 24 tenemos que nuevos poner pues acusados por atención motivos de en esto. conciencia Hay han muchas entrado en prisión este personas en el mes, mundo de altas mientras instancias detectamos allí que no que se pocas de están las bajas en la ocupando, lista de que están prisioneros denunciando se deben a desde sus procesados que han escapado del instancias país. a los presos El pueblo de políticos en Cuba, la Cuba tortura escapa que se por está cometiendo cientos de contra los miles presos de la políticos en Cuba, miseria, el maltrato y la el represión, bajo un encarcelamiento de pánico que jóvenes, de solo se puede menores, entender de siendo mujeres, testigo de este tipo enfermos, de de personas de la barbaries tercera represivas edad, que se viven encarcelamiento de cada cualquier día en cubano que Cuba. Pero no disienta, solo el porque régimen la de Cuba tortura dictadura así ha a su pueblo embrutecido. para Bien, mantenerse en el poder, pregúntese mientras si muchas es esto democracias callan. para lo que usted va a quedar, Además, para no los poder cubanos ven cubano como su ni siquiera presidente quejarse, visita a ¿para Vladimir qué le sirve Putin la y le revolución? felicita por las anexiones de las provincias del Donbass. Miren, Y se preguntan con auténtica porque el Día de los desesperación Derechos Humanos qué se tiene que hacer el conmemoró régimen el de 10 Cuba hace simple y para que los llanamente 2 demócratas días. entiendan la Bueno, estamos ya en la naturaleza madrugada. y el Para acá, para peligro de Francia, este. estamos en la madrugada Alcen la del voz por todo el mundo 13, y o sea condenen que en la esta mañanita, represión pero salvaje que no da ni oportunidad el Día a de los poder Derechos Humanos, muchos escuchar cubanos, al pueblo de como Cuba. muchas La personas cifra en de el mundo, presos salieron a políticos nuevos manifestar, en Cuba no para de salieron a aumentar. sostener los Ya son derechos humanos, a 1034 los denunciar las prisioneros violaciones de políticos estos en el verificados mundo, por Prisoners y Defenders muy en Cuba. precisamente allí en De Cuba, ellos, y, aún son muchos de los que 34 los quisieron salir niños, no de pudieron los salir. cuales nada menos Me que atrevo a 16, decir, según el más que régimen, por muchos, sedición, ninguno de los que niños intentó o salir a dar el 122 berro, de los que mujeres. intentó salir a Son ya denunciar lo 188 peor de la dictadura, manifestantes pudo hacerlo. O procesados sea por que, sedición, quedó como sin un poco vínculos ahogado entre ellos, el por Día de todo los el Derechos Humanos territorio en Cuba, y sí con nos ninguna enteramos, sí intención más que conversamos, pero expresar los su cubanos deseo de no libertad. acaban de enterarse Sonaría lo que es, y imposible es por eso si que no fuera siguen por el sufriendo, sufrimiento tan porque terrible de les cada lloran una sus de esas intereses. familias que Miren viven acá sin como vivir Camila, mientras el mundo mira hacia otro lado. ella, 24 nuevos acusados por motivos de conciencia han entrado en prisión este mes, mientras Camila Costa, la detectamos activista, que no Camila pocas Costa, de las discúlpeme bajas que a en la veces lista se de me olvidan los prisioneros apellidos, se deben a no procesados soy que han yo escapado del país. dado a El pueblo de aprenderme los nombres y Cuba los apellidos. Pero escapa no, en fin, por cientos honor de a quien miles honor de la merece. Camila miseria, Costa es el una maltrato persona y la que represión, pues está bajo un
del Bermejo y pánico en que Cuba, solo con se todo puede el respeto entender y siendo con toda la testigo dignidad que de este ella tipo merece, de pues, barbaries represivas que se viven Nada, cada me- día en Me Cuba. olvidé del Pero nombre, no solo no el importa. régimen de Cuba Camila tortura Costa así fue a su detenida pueblo para intentando salir de mantenerse su en el casa. poder, Mira, mientras muchas democracias callan. Además, los cubanos ven como su presidente visita a Vladimir Putin y le felicita por las anexiones de las provincias del Donbass. Y se preguntan con auténtica desesperación qué tiene que hacer el régimen de Cuba para que los demócratas entiendan la naturaleza y el peligro de este,
alcen la voz por todo el mundo y condenen esta represión salvaje que no da ni oportunidad a poder escuchar al pueblo de Cuba. La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. Ya son 1.034 precisamente los los derechos prisioneros humanos políticos deberían saber que verificados tengo por libertad de Prisoners Defenders en circulación. Cuba. De ellos, aún son Exacto, 34 ustedes los me lo están niños, impidiendo ahora de los mismo. cuales nada menos que 16, No sé, según el necesito régimen por custodia. sedición, Ustedes si quieren me siguen, niños pero yo tengo o libertad de circulación. Mi 122 país no me está mujeres. diciendo que es el día de los Son ya derechos humanos. 188 Y ustedes están manifestantes violando mis procesados derechos por humanos porque yo no sedición, tengo medida sin cautelar, yo no vínculos tengo nada, entre ¿verdad? ellos, por todo el territorio Entonces, y con ninguna intención más que ¿y expresar dónde su está deseo la de orden libertad. de la medida Sonaría cautelar? imposible si no fuera por el sufrimiento La tan orden. terrible de cada una de esas familias que viven sin vivir mientras el mundo mira hacia otro lado. 24 nuevos acusados por motivos de conciencia han entrado en prisión este mes, mientras detectamos que no pocas de las bajas en la lista de A que yo prisioneros cometa mi libre se deben a expresión. procesados que han escapado del país. El pueblo de Cuba escapa por cientos de miles de la miseria, Bueno, el yo maltrato voy y a la Ladro, represión, yo bajo un tengo visita pánico en que mi solo casa, se si puede ustedes me entender quieren seguir, siendo síganme. testigo de Pero este yo tipo estoy de ejerciendo mi barbaries libre represivas expresión, que mi se libre viven circulación. cada día. Tú misma lo estás Pero diciendo. no solo el régimen de Cuba tortura así a su pueblo para mantenerse en el poder mientras muchas democracias callan. Ustedes sabrán lo que Además, tienen los que hacer. cubanos ven como su presidente visita a Vladimir Putin y le felicita por las anexiones de las provincias del Donbass. Y se preguntan con auténtica desesperación qué tiene que hacer el régimen de Cuba para que los demócratas entiendan la naturaleza y el peligro de este. Alcen la voz por todo el mundo y condenen esta represión salvaje que no da ni oportunidad a poder. Bueno, ahí vimos, ¿no? Coacción, asedio, prisión domiciliaria sin haber cometido ningún crimen, sin haber cometido ningún delito, sin haber dicho nada, simple y llanamente por disentir con la dictadura. Es que, Canel, es que de qué manera Puedes tú puedes suscribirte a nuestro canal de arreglar Telegram escaneando este código QR. ¿De qué manera tú puedes hacernos creer ahora, o tú puedes hacer creer al mundo que en un país en el cual hayan mujeres, por ser periodistas, por ser activistas, pues que son detenidas en sus casas? Yo no entiendo eso, porque es que, acá, por ejemplo, donde hubieron, recuerdan todos los atentados en el 2013, 2014, en Francia hablo, pero también en toda Europa, siguen existiendo los movimientos fundamentalistas, quizás vigilados por la policía, pero es que su libertad de circulación, sus derechos y sus libertades fundamentales no les son violadas. Quizás la policía esté detrás de ellos porque son gente que no inspiran confianza a la sociedad, que pueden en cualquier momento pues venir con otra bomba, pero mientras no haya indicios, mientras no haya rumores, mientras nada pues haga presagiar que esos pues delincuentes van a volver a la carga con las bombas, la policía no puede meterse con ellos, la policía ni siquiera los mira. Si hay uno detrás, pues bastante escondido lo tienen para que ni siquiera el terrorista se dé cuenta que está detrás. No, en Cuba usted no necesita ser terrorista, usted no necesita hacer nada. Usted es una simple periodista, una simple activista, un simple intelectual, un simple pintor, un simple carpintero, lo que usted desee, ama de casa, ingeniero, lo que usted desee ser, médico, y usted disiente, y ya desde ese momento pues usted la tiene todas perdidas. Y ya ve usted cómo, por suerte, esta mujer tiene un buen paisaje frente a su casa, porque los hay otros que tienen que resignarse a ver desde la puerta de sus casas la gran miseria que hay en Cuba. Esto es verdaderamente pues agobiante. Hablar de Cuba es verdaderamente agobiante. Otro de los opositores que viene a denunciar el asedio, el acoso que tienen contra él, es Alexis Sabatel, ¿no? Sí, Alexis Sabatel Ugarte. Escuchen esto porque ustedes pueden pues rememorar lo que decían los opositores hace unos meses y pueden pues contrastarlo con lo que dicen ahora. El discurso como que ya no es tan temeroso de sus partes, pero sí es mucho más pues cuidadoso de sus partes porque saben que corren riesgo, de que sus vidas están en riesgo y de que una sola palabra pues se puede llevarlos a prisión y una sola palabra pueden llevarlos también a pues a ser golpeados, a ser torturados y a ser incluso desaparecidos o en el mejor de los casos, vamos a decir, obligados a exiliarse, en el peor de los casos a morir allí pues en una celda cubana pues con las ratas al lado.
Soy Alexis Sabater Ugarte, expreso político y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y quiero denunciar que hace algunos minutos fui a salir de aquí del lugar donde resido, ubicado en la calle Quiñones, en la ciudad de Camagüey, y un agente del Departamento de la Seguridad del Estado me dijo que no podía salir debido a que hoy se conmemora un aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya lo que quiere decir que estaré posiblemente durante todo el día de hoy sitiado sin poder salir de aquí del lugar donde estoy residiendo, y que de hacerlo lo más posible es que se me detenga. Soy Alexis Sabater Ugarte. Bueno, ya vieron, ¿no? expreso Este es otro más de los opositores que denuncia la coacción, que denuncia pues el asedio del régimen castrista contra ellos. Es verdaderamente pues bochornoso de la manera en la cual este dictadoracho de Díaz-Canel se ha ensañado contra su propio pueblo, contra personas que, en fin de cuentas, no han hecho mucho más que pedir libertad, que exigir mejores condiciones de vida y exigir sobre todas las cosas respeto a sus derechos y respeto a los derechos de todos nuestros connacionales. Bueno, están las denuncias y están también quienes desde Cuba, ya un poco más armados en el activismo, ya un poco pues con un poco más de idea intelectual de las cosas que hay que hacer, pues que no se resisten, que no se resignan a denunciar, que no se resignan simple y llanamente a decir que aquello pues va tan mal como nunca ha ido y que va cada día más mal y que no hay opción para la salvación, sino que también dan a los cubanos y a las cubanas pues ideas de cómo deben hacer para salir un poco del letargo de la mera denuncia. Miren acá a este joven cubano cómo le da pues ideas a las madres y padres de los jóvenes detenidos de que se unan. Y esto es lo que estamos llamando desde las redes desde hace mucho tiempo, que se unan, que hagan un grito común, que no se escuche más como un rumor por aquí, por allá y por las redes, esto del abuso que están cometiendo los comunistas contra vuestros hijos. Que para que el mundo entero lo tome en serio, que para que el mundo entero note que en Cuba se vejan los derechos humanos, que en Cuba se violan todas las libertades, que en Cuba se tortura, que en Cuba tienen preso a jóvenes injustificadamente, tienen que salir todos y tienen que hacer un movimiento que dé voz a vuestros justos reclamos, para que nosotros podamos pues hacerle eco. Pero si ustedes se remiten a la mera denuncia, pues ahí nos quedaremos y esto pues también cogerá años. O sea que cubanos tomen iniciativa. Y miren esta. Paso por aquí a recordarles que mañana es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y en Cuba lo vamos a recibir con más de 1000 presos políticos, con un país en ruinas y con un código penal que nos ha convertido en la Corea del Norte del Caribe. Y lo que más me duele a estas alturas del campeonato es ver que son muy pocos los padres de los presos políticos que se unen en iniciativas para hacerle frente al régimen y pedir por la liberación de sus hijos. Y me gustaría decirle algo a estos familiares de estos muchachos que aún hacen silencio ante la barbarie. Esos muchachos están ahí porque decidieron no darle a sus hijos el mismo país que les regalaron a ustedes. Porque fue su generación la que nos enseñó a hablar bajito para que no nos buscáramos problemas como mismo lo hicieron ustedes. Y hoy estamos pagando más caro el silencio que su irreverencia. Marcharon por Elián y marcharon por todas las boberías que se les ocurrió a ellos, que se les ocurría a esos que hoy tienen a tu hijo ahí. Lo mínimo que puedes hacer es hacer lo mismo, pero por el tuyo. Basta ya de esperar un Mesías o un Salvador, o que alguien venga y ocurra un milagro en Cuba. En la historia de la humanidad, nada ha sido así, ningún cambio se ha logrado así. Están a tiempo. Llámense a capítulo. Bueno, llámense a capítulo y llámense a la idea también. Llámense a la idea. Tomen la iniciativa de este joven, tomen la iniciativa de los opositores más avesados, de estos que en Cuba pues se conocen de activismo. Y además de llamarse a capítulo, pues llámense a la idea y resuman en vuestra idea el justo reclamo de vuestras luchas. Que se escuchen todos al unísono y que se escuchen sobre todo
todos de una vez. Llegaremos, Canel. Nosotros ganaremos esta y que no te quede ni siquiera una gota de duda. Nosotros ganaremos esta, nosotros cambiaremos Cuba, nosotros los juzgaremos a ustedes y todos estos cubanos que hoy pues se le están viviendo mal tendrán su parte de justicia en esta contienda. Mire, porque este hombre, antes de terminar, este hombre es el causante de todos nuestros males. No es que sea el único causante, pero es el causante actual. No es ni siquiera coyuntural, porque es un presidente que ha venido aparentemente con ínfulas de dejarse llevar hasta que la muerte nos separe. Con la revolución, aparentemente quiere hacer de líder máximo, lo dejarán hasta que le sirva y hasta que él pues también siga vivo, porque ustedes saben cómo desaparecen todos los peones de la familia real castrista. Canel es el culpable de todo esto. Es evidente que la cosa estuvo muy mal con los Castro, pero que va mucho peor con él. Que además es un presidente irrespetado, que además es un presidente detestado, es un presidente no querido y que es un presidente ineficaz. Él y toda su comitiva, todo el oficialismo, todo lo que concierna al Estado cubano, la Asamblea del Poder Popular incluida, e incluso los militares incluidos, todos son unos cafres y todo es pues parte de este circo de ineficacia que tiene a Cuba fundida en la más cruel miseria y que además de eso pues ni siquiera los cubanos pueden hoy quejarse porque el que se queje va a la cárcel. Y esto es o te quejas o vives de rodillas o vas a la cárcel y te defiendes como puedas o si no te queda otra opción pues te vas. Esto es, a ver, si la vergüenza alguna vez pues dejó de existir en alguna parte, es que la vergüenza en Cuba ya dejó de existir hace mucho tiempo. Para todos, no es que yo me esté salvando cuando yo le hable a usted, es que es para todos. Todos pues adolecemos de esa gran vergüenza, de esa gran dignidad que aprenden los ciudadanos de los países libres. Y que después pues usted podrá contarle el cuento que sea, podrá venir el político que desee a decir lo que desea, contar la historia que sea, que los pueblos pues ávidos de conocimiento, pues ya son pueblos instruidos y ya son pueblos cultos y ya son pueblos que saben decir basta o para a todo intento de populismo. Por lo menos es lo que pasa acá en Europa. No pasa mucho en Europa del Sur. Ustedes saben cómo en España pues el comunismo está pues corroyendo las bases de la democracia española. Intentaron los comunistas hacerlo en Italia. Por suerte, pues fue recuperada Italia por la derecha. Ya ustedes saben al caos al cual llevó a Grecia, las políticas socialistas. Pero acá, un poco más, cuando usted comienza a subir, que ya dejan de ser latinos para convertirse en anglosajones, acá usted no le puede correr un cuento a nadie. Aquí muy poca gente cree en los cuentos de la Caperucita, muy poca gente cree en esto de la bondad del socialismo. Entre tiempo, pues, tenemos muchos presos cubanos en Cuba. La cifra, pues, asciende a más de 1000 hoy en día, porque estoy seguro que hoy también, pues, hubieron detenciones de presos políticos, y es en esto, señoras y señores, para terminar, que tenemos que fijarnos. Es en la liberación incondicional de todos nuestros presos políticos, porque significará que no tendremos que luchar más contra el bloqueo, contra estos que, quiero decir, estos que anuncian el bloqueo como la causa fundamental de la debacle del socialismo cubano. No tendremos que luchar más contra los comunistas, no tendremos que luchar más contra nadie, porque el día en el cual todos estos cubanos, todos estos buenos cubanos estén en libertad, querrá decir que de una vez y por todas, pues también rompimos con el comunismo. Que amanezca, que es lo que hace falta, y es a lo que estamos llamando a los cubanos, a que se revuelvan, a que el próximo estallido social no tarde. Tienen unos buenos días, quiero decir, buenos días no, que tienen unas buenas fechas en las fechas a venir para convencerse de que la dictadura no podrá más nunca, pues, proveerle a usted la vida digna, la vida holgada, la vida rica si usted la desea.
No podrá. No podrán nunca porque, miren, si ustedes tienen duda, esperemos, hoy estamos a 13 de diciembre, pronto vendrá el fin de año y los comunistas pues se escupirán las caras con sus propias salivas, porque esto no cambiará, no cambiará. Esto irá de mal en peor y los cubanos vivirán, por desgracia, la mayoría, un fin de año puede ser de los más patéticos, de los peores, de los más tristes, careciendo de todo y muchos cubanos, cientos de cubanos, miles de cubanos también pues yacerán en las celdas de la tiranía. O sea que cubanos, que no se diga, que no quede más para mañana, porque cada día que pasa usted seguirá siendo esclavo y lo seguirá siendo y lo será más. O sea que rompamos este pacto, acabemos ya de romper este pacto y que la democracia puede ser que toque el alma bondadosa y solidaria de los cubanos, porque pronto, estoy seguro que pronto esta solidaridad que hoy tenemos pues tendrá también que parar y que muchos cubanos están determinados a hacerla parar para que los que allí estén dejen de estar acomodados y si queremos que amanezca, pues que despierten.